Televisa presenta. Sin lugar a dudas, los primeros humanos desde sus más tempranos pasos han tenido una gran incidencia sobre todos los ecosistemas, terrestres y marinos. Uno de los ecosistemas terrestres con el impacto más evidente son las sabanas. Por desgracia, los estudios botánicos y ecológicos sobre sabanas no han causado mucho eco en la comunidad científica mexicana, y es bastante lo que se ignora de estas. No obstante, lo poco que se sabe invita a conjeturar que muchas sabanas en el país podrían tener un origen primario, o sea, natural, contrario a lo que se ha creído durante décadas. Pero, ¿qué es una sabana? Empecemos por su distribución. En México las sabanas se distribuyen en la vertiente del Océano Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas y en la vertiente del Golfo de México, desde Veracruz hasta la península de Yucatán. Las mayores extensiones de este tipo de vegetación se pueden localizar en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Tipos de sabanas. Dentro de los tipos de sabanas podemos encontrar dos tipos principales: las sabanas naturales o primarias y las sabanas antrópicas o secundarias. Las sabanas naturales o primarias se van a caracterizar dependiendo del factor ecológico principal que las controle. Por ejemplo, tenemos a las sabanas climáticas. Estas se van a clasificar dependiendo de su posición geográfica. Por ejemplo, tenemos a la sabana montañosa, que va a estar ubicada en latitudes elevadas, aisladas por especiales condiciones climáticas, con un alto índice de lluvia, con gran cantidad de flora y fauna. Encontramos también las sabanas mediterráneas. Estas sabanas se van a caracterizar por ubicarse en latitudes medias con clima mediterráneo, son semiáridas con suelo pobre y escasa vegetación. Encontramos también sabanas templadas. Estas se van a caracterizar por estar localizadas en latitudes medias, van a tener veranos muy húmedos e inviernos secos y fríos. El suelo es fértil. Por otro lado, también tenemos a las sabanas intertropicales. Las sabanas intertropicales se van a caracterizar porque están ubicadas en latitudes intertropicales representados por climas AW, el clima de sabana. Un buen ejemplo son las sabanas de África en Serengeti, Tanzania. Hay suelo seco y poco fértil, habrá pocas lluvias y sequías todo el año. De igual manera tenemos aquellas sabanas que se van a dividir dependiendo de su gradiente de humedad. Tenemos a las sabanas estacionales. Las sabanas estacionales están sometidas fundamentalmente al estrés de sequía, van a tener un estrato arborio importante y son florísticamente diversificadas, pero cuando están expuestas a estrés hídrico extremo van a predominar los pastizales casi puros. También tenemos a las sabanas semiestacionales. Estas se van a localizar en las partes más bajas del relieve. La inundación es más prolongada e intensa. El suelo apenas va a llegar a secarse durante épocas finales de la estación seca. El estrés ambiental es el exceso prolongado de agua, a veces reemplazadas por humedales. Por último, tenemos a las sabanas hiperestacionales. Las sabanas hiperestacionales se van a caracterizar por localizarse en zonas bajas e inundables. Los suelos van a permanecer encharcados, pasando alternativamente durante cada ciclo anual por 4 periodos contrastantes. Hay pobreza o inexistencia total de elementos leñosos, vegetación extensa como pastizal. Por último, encontramos a las sabanas secundarias o antrópicas. Este tipo de sabanas se van a subdividir tomando en cuenta la extensión e intensidad de la influencia humana. Como primer ejemplo tenemos a las sabanas semiantrópicas. Estas se van a caracterizar por tener aún la flora herbácea original, la influencia trópica no va a ser muy intensa y esta no es constante. Después tenemos a las sabanas antrópicas. Estas se van a desarrollar bajo una influencia profunda, continua o repetida como la tala, fuegos constantes o pastoreo intensivo, pero la flora ya no va a ser propia del ecosistema. Por último tenemos a las sabanas artificiales. Estas son formadas por la actividad humana después de la destrucción completa de la flora y la vegetación originales del ecosistema y de las sabanas antrópicas.
la flora es completamente ajena al ecosistema, o sea, habrá pastos introducidos. La sabana, al presentar una amplia distribución, puede ser refugio de diversas especies de animales y plantas que han aprendido a vivir y adaptarse bajo este tipo de condiciones de clima árido y suelo poco fértil. Por lo tanto, han pasado a ser representativos del bioma. Y por mencionar algunos está el leopardo, el puma, los antílopes, los tapires, hienas, venados de cola blanca, diversas especies de aves como los del avestruz, los gavilanes, entre muchos otros. También pueden encontrarse bisontes americanos, cebras y leones. Su gran extensión geográfica permite fungir la función de un corredor biológico y será un paso migratorio de distintas especies en busca de alimento, protección o reproducción. En México están presentes numerosas serpientes como la boa constrictor, serpientes de cascabel, incluso coralillos, así como también el ave arpía y los tapires. Entre la fauna endémica se puede encontrar el ratón de la sierra, el conejo de cactus, chiricahua, culebra de Sonora, que posee un color vívido y reconocible, así como la bizcocha de Salinas, que sus tonalidades le permiten camuflajearse fácilmente. Este pequeño listado de endemismos sigue siendo muy limitado hoy en día por la falta de investigación. Entre la flora representativa se pueden observar numerosas especies de cactáceas y gramíneas, quienes son las dominantes del bioma, existiendo así la yuca, agaves de importancia comercial como lo son el sotosol o los árboles como Parkinsonia, que suelen ser más frondosos y alcanzan una gran altura, otorgando protección a varios animales y alimento a muchos otros. Mencionando un poco sobre los endemismos en cuanto a la flora, podemos resaltar el agave victoriae, que se ha usado como planta de ornamentación, la Dalea surea, que es conocida por su fisiología de las hojas y pétalos, y finalmente la yuca mixteca, que es endémica de Oaxaca y Puebla, especialmente de la Reserva de la Biosfera Tehuacán. Para finalizar, como tal, no encontramos ninguna área natural protegida referente a la sabana en México, pero un ejemplo muy bien conocido que elegimos para ilustrar o para ejemplificar el bioma es el Serengeti, ubicado en Tanzania. Tiene una superficie aproximada de 14.763 kilómetros cuadrados. Este parque es uno de los santuarios de vida silvestre más grande que existen. Algunos de los mamíferos más abundantes son los facóceros, el guepardo, los elefantes, el rinoceronte negro, el hipopótamo, la jirafa y el búfalo, entre otros muchos. En el centro del parque hay una zona con bosque de acacias. La mayor parte del norte del parque es una zona montañosa densamente arbolada. Los bosques de las regiones de menor altitud incluyen mayormente acacias y pastizales. También uno de los mayores atractivos del Serengeti son las migraciones de algunas manadas que ocurren justamente por estas fechas, que sería a finales de mayo o principios de junio. De acuerdo a Miranda y Hernández, en 1963, estos ecosistemas poseen una gran cantidad de gramíneas y la presencia de árboles u organismos vegetales de gran altura es muy poca. Y los pocos presentes forman manchones en conjunto con los arbustos que proliferan. Por su parte, Scholes y Archer en 1997 remarcan la importancia de estos ecosistemas al tener una cobertura de 1/5 de la superficie terrestre y cuya aportación a la actividad primaria es equivalente a la de los bosques tropicales. Sin embargo, al carecer de un atractivo visual, así como de complicaciones para delimitar las distintas zonas que lo conforman, son zonas que han sido menospreciadas a la hora de hacer los estudios correspondientes. Hablando de desarrollo humano, las sabanas y pastizales sirven como terreno para actividades de agricultura y ganadería, actividades muchas veces llevadas a cabo de manera clandestina y donde no se realizan los estudios de impacto ambiental correspondientes. Son ecosistemas que brindan varios servicios ambientales, como el mantener una temperatura estable,
La diversidad de estos ecosistemas a nivel floral, aunque parezca poca, evita la invasión de especies introducidas. Asimismo, mantienen el suelo apto para cultivos y evitan su erosión. Funcionan además como reservas de carbono, reduciendo el CO2 producido diariamente, ya que fungen como un elemento clave en los ciclos de carbono. Permiten también la recarga de los acuíferos, pues captan el agua de las precipitaciones y las reservas de agua subterráneas se rellenan. Si bien las sabanas no son biomas atractivos para su estudio, como ya pudimos ver, también hemos visto la importancia ecológica, económica e incluso cultural que éstas representan. Tenemos la tarea de concientizar sobre su importancia y preservar la flora y la fauna que habitan en ellas, y que junto con los actores que manejan la agricultura y ganadería, hacer que se desgaste lo menos posible el uso de estas.